En 1989, antes que Tim Berners-Lee inventara la World Wide Web, el escritor de origen ruso Isaac Asimov predijo que en poco tiempo las personas tendrían computadoras de bolsillo conectadas a bibliotecas masivas de información, a las que podrían acceder a cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Les suena familiar? Muchos jóvenes no recuerdan la época pre-internet, pero quienes nacimos en el mundo análogo, entendemos que este tipo de predicciones parecían lejanas hace apenas 3 décadas. Asimov fue uno de los principales exponentes de la literatura de ciencia ficción, un género narrativo que desde hace siglos ha estimulado la imaginación de muchas personas curiosas por saber hasta dónde nos llevará el ingenio humano, muchas veces con predicciones asombrosamente acertadas sobre los inventos del futuro. Hoy vamos a explorar el impacto de este género narrativo en la cultura popular y en la visión que muchas personas tienen de la tecnología. También hablaremos con escritores y con conocedores de la ciencia ficción para separar mitos de realidades. Yo soy Lucho Sarmiento, bienvenidos a Link 2.0. La Vieja República Colombia es el primer grupo de fanáticos de Star Wars que se dio en Colombia. La franquicia de Star Wars es un universo muy grande, completamente amplio, en el que podemos conocer muchas especies, muchos planetas, y cada especie va a tener un trabajo especial. Vamos a ver desde humanoides, especies de aves, especies terrícolas, especies extraterrestres, que cada uno va a tener un papel fundamental en el universo, dando a conocer guerras entre el lado bueno y el lado malo. La comunidad a la que nosotros pertenecemos es la comunidad de Doctor Who. Doctor Who toca mucho de las teorías acerca de los viajes en el tiempo, acerca de las relaciones entre los sujetos en el espacio, acerca de cómo este sujeto que viene de otro planeta empieza a tratar de resolver todos los conflictos universales. La serie nació en el 63. Los efectos especiales de la época eran precarios, la televisión era blanco y negro, se tenían que utilizar fondos, pero los fondos eran pintados, no como los fondos verdes de ahora. Eso creó un impacto muy grande en lo que fue la ciencia ficción, los efectos especiales de años venideros. Digamos, el nacimiento de gente como Spielberg, como otros tantos, que metieron ciencia ficción y metieron, digamos, George Lucas, que creó toda una saga interestelar, interespacial, en base también a muchas cosas que se vieron en Doctor Who. Y hoy nos acompañan en estudio Rodrigo Bastidas. Él es candidato a doctorado en literatura de la Universidad de los Andes, docente, escritor e investigador de ciencia ficción. Está con nosotros también Alejandro Guzmán. Él es docente asociado del programa de realización en animación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y también con nosotros Miguel Garzón, periodista y fundador de la comunidad La Caja del Cómic. A los tres, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Link 2.0. Una pregunta como para ir rompiendo el hielo es, con ejemplos, definamos qué es y qué no es ciencia ficción. Un ejemplo, ¿qué no es ciencia ficción? La lista de Schindler. La lista de Schindler. Ok. Eso no es ciencia ficción, digamos, que es la película. ¿Y qué es ciencia ficción? Volver al futuro. Matrix. Cosas que de pronto nos cuenten historias que nosotros no las hayamos visto por nosotros mismos palpables, sino que nacen de la imaginación de alguien y que esa imaginación nos la plasman, ya sea a través de un libro, de un cómic, de una película, de una novela gráfica, de todo esto. Todo esto es la ciencia ficción, me parece a mí. O sea, todo lo que no está basado en, ya puede entrar a ser dentro de la fantasía o la ciencia ficción. Alejandro. Bueno, pues para mí, digamos que un ejemplo de lo que no es claramente el concepto de fantasía, o sea, todo lo que ha hecho Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit, entra dentro de ese mundo de fantasía que hay veces que si se mezcla con ciertos tonos de lo que se hace en ciencia ficción puede parecer cercano, pero pues es un elemento diferente. Ciencia ficción pues puede ser, por ejemplo, si Terminator puede ser ciencia ficción si lo vemos desde un punto de vista de lo que se puede lograr,
más no necesariamente desde el punto de vista de lo que sería la resolución en términos de crear un androide. Yo Robot de ciencia ficción, que es muy claramente, pues obviamente no es lo mismo que el libro de Asimov, sí, pero digamos que tiene unos componentes importantes. Okay. Entonces creo que esos dos aspectos, diferenciar lo que es fantasía de elementos que están basados en cosas que pueden ser desarrollados tecnológicos o aplicados desde la ciencia, es donde está la diferencia puntual. Rodrigo. Esa pregunta es complicadísima, básicamente porque cada autor tiene como su propia definición de ciencia ficción. Sí. Hay un editor muy importante que se llama John Campbell Jr. en los años 30 en Estados Unidos dijo ciencia ficción es todo lo que se publica como ciencia ficción y es una gran definición, pero... Un poquito amplia, pero en realidad la definición como más cercana es una que hace un crítico ruso llamado Darko Subin que habla del extrañamiento cognitivo. Y el extrañamiento cognitivo es tratar de ver las cosas a partir de una mirada del extrañamiento, es decir, como si las cosas no existieran en realidad, pero esa explicación se la da a través de la cognición o de la ciencia. Si se da esa explicación a través del mito, se convierte en fantasía, pero si se la da a través de la ciencia, es ciencia ficción, es decir, ambas, ciencia ficción y fantasía, pertenecen a un espacio que se llama lo prospectivo, pero la explicación que se da desde lo mítico es fantasía y desde lo científico es ciencia ficción. Pero empiezo a detectar una diferencia entre ciencia ficción y fantasía, Rodrigo. Sí, claro, claro. Es decir, por ejemplo, el ejemplo del Señor de los Anillos es clarísimo. Tolkien dice, existen hobbits, elfos, etc. ¿Cómo? No sé, el mundo es así. Hay una explicación mítica, casi que religiosa. Hay una fe en el lector que dice, el mundo es así porque es así. En cambio, Isaac Asimov, que es el otro ejemplo que das, por ejemplo, tiene que explicar a través de la ciencia cuáles son las 3 leyes de la robótica para poder entender cómo funciona el mundo a través de un método científico como tal. ¿Qué los llevó en principio a centrar su atención en este tema de la ciencia ficción? A mí no me gusta diferenciar tanto, sé que son diferentes la fantasía y la ciencia ficción, estamos de acuerdo con lo de Tolkien, estamos de acuerdo con lo de Asimov, pero me parece que son dos vertientes muy cercanas igual, porque son dos vertientes que lo sacan a uno del día a día, de tu monotonía, de lo que usted hace por la mañana, de lo que hizo todo el día y que llega por la noche, y cómo se sale, cómo se escapa a través de un libro, de una película, de un juego. Y eso lo fascinó de pequeño. Y eso desde pequeño me fascinó. Poder escapar. Porque por ahí uno empezaba, tanto desde niño los juegos, yo creo que todo eso permite toda esta fantasía. Encontrarse, por ejemplo, mi caso particular, desde niño con una película como lo es Volver al Futuro y la capacidad de poder viajar en el tiempo. Eso de pronto lo saca uno y lo pone a pensar y lo pone a ver. ¿Es esa quizás una de sus sí, historias favoritas? Volver al Futuro de Robert Zemeckis es una de las, yo creo que de las trilogías perfectas que se han podido hacer en el cine. Creo que esa es una, aparte que científicamente, ya entrando a la parte de la ciencia ficción, es muy aterrizada, digámoslo de una manera, porque necesitaba no sé cuántos gigawatts de energía, que en 1955, que fue el primer viaje en el tiempo que hizo, eso era una cantidad impensable que solamente se podía registrar en un rayo. Resulta que en el 85 era mucho más fácil conseguirla de alguna u otra manera con el condensador de flujo, y cuando ya viajó al 2015 fue breve. Era con reciclaje. ¿Qué lo lleva, digamos, a apasionarse por esto? ¿A qué edad? Y por favor también, como lo hace Miguel, compártanos alguna de sus historias favoritas. Mi primer acercamiento pues, fue de entrada pues, pasar de libros que había cerca de la Ilíada, la Odisea, a pasar a Asimov, que era como lo que había Fundación Imperio. Pues tenía mucho tiempo, digamos, que solo para poder, a pesar de que tenía hermanos, digamos que tenía tiempos de libertad para eso, y empezó a meterme mucho la idea de este tipo de dinámicas, de leer mucho este tipo de lógicas, y pues posteriormente en la televisión empezaban a cruzarse cosas de vez en cuando, estaba Star Trek, estaba la Guerra de las Galaxias, claro. Bueno, o sea, habían cosas que se cruzaban, pero definitivamente para mí Asimov fue el punto clave para meterme en esto. Pues Tolkien fue por el otro lado, por la fantasía, sí, definitivamente El Señor de los Anillos fue bien clave. Y digamos que ya ahí cuando uno empieza a hacer cosas de adolescente, vienen todos los juegos de rol, viene Shadowrun, viene todo lo que tiene que ver con Cyberpunk, un montón de cosas que se abrieron frente a eso, y definitivamente pues sí, seguí siendo antisocial toda mi vida, y pues ya luego entré a estudiar diseño. No se ríe, es como una condición un poco ser un poco antisocial y chiquito para enamorarse de estos temas. Yo también tengo en mi familia mi propio primo que es también un experto en estos temas, y recuerdo que de niño era raro, era un poco antisocial porque estaba dedicado y hablaba de unos temas que uno a esa edad los cristianos normales no entienden. Rodrigo, es una condición sine qua non para... Yo no sé, no tengo ni idea. No, lo que a mí me ocurrió realmente fue Blade Runner.
en realidad fue Blade Runner. Es decir, gran película. Recuerdo que era muy pequeño, termino de ver Blade Runner, me encanta la película y me quedo viendo los créditos buscando quién escribió el libro en el que se basaron para hacer la película y me da varicela. Entonces me tengo que encerrar en mi casa, ahí me pega la parte de lo antisocial, me encierro en mi casa durante un montón de tiempo y afortunadamente un amigo en Pasto, el papá de un amigo tenía, no sé por qué, una biblioteca, que es una biblioteca Orbis, que son 100 libros que sacó una editorial en los años 60, 70 de ciencia ficción. Encuentro el libro y nada, varicela, no podía nadie visitarme ni nada, entonces empecé a leer todo lo que me estaba pasando, leí todo lo del mundo anillo de Larry Niven, algo de Isaac Asimov, pero el que me encarretó finalmente fue Philip Dick, que creo que es mi gran autor. Es un tipo que escribió 32 novelas, 5 libros de cuentos y que me parece que es alguien de los que más influencia ha tenido, por ejemplo, actualmente en el cine. Okay. Y en otro tipo de narrativas que son muy importantes. Entonces, Soñan los androides con ovejas eléctricas, que es el nombre del libro en el que se basaron para hacer Blade Runner, es como la recomendación que yo siempre le haría a alguien que quiera entrar pues en muchas gracias. Yo creo que con esa intro hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí con más de Link 2.0. Dentro de los elementos que uno ve en Star Wars, que le encantaría a uno que quisieran en la vida real, El halcón milenario. el halcón, las naves yo creo que es una de las cosas más interesantes, y los sables de luz, ¿no? Lo más importante para mí, y creo que la sociedad está llegando a eso, es el tema de los androides serviciales. Eso me parece que es como el punto más elevado dentro de la ciencia ficción que se está haciendo en la vida real. Anteriormente, ¿qué se usaba? Se usaba como el armazón, el cuerpo, el esqueleto en un aluminio o en un metal y ponían una persona de baja estatura, que es el actor en este caso de R2D2. Anteriormente se hacía de esa manera, actualmente se construye el robot como tal. BB-8 es un robot totalmente controlable, igual que los nuevos R2D2. La TARDIS es la máquina del tiempo del Doctor. Es esa cabina telefónica con la que él viaja a otros planetas y viaja a través del tiempo y va y viene y conoce cultura. Yo creo que serían de las cosas que me gustaría que existieran. Estamos de vuelta en Link 2.0, hoy hablando de ciencia ficción. Rodrigo, ¿por qué es tan apasionante un género que retrata otras realidades? Digamos, ya discutimos algo un poquito en el primer segmento de esto, pero ya llevándolo al siguiente nivel, ¿qué es eso que tiene la ciencia ficción que apasiona? Creo que extrañamente, en lugar de reflejar mundos extraños, refleja de manera más cercana nuestro mundo. Es decir, lo que hace la ciencia ficción para mí es presentar una especie de espejo deformado de la realidad en la que vivimos, y ese espejo deformado, irónicamente, nos permite ver mejor la realidad. Por poner simplemente un ejemplo, las distopías que se escribieron en Europa en las primeras 3 décadas del siglo XX, las más famosas son 1984 de Orwell o Mundo Feliz de Huxley, lo que estaban reflejando era un momento de Europa en el cual había una serie de totalitarismos políticos que no podían simplemente reflejarse. Entonces, lo que hacía la ciencia ficción era dar una vuelta y deformar tanto eso que se estaba viviendo en la realidad, que mostraba, irónicamente, de manera más cercana la realidad que se estaba viviendo en Europa. Entonces, a mí la ciencia ficción, en lugar de llevarme a otro lugar, justamente me acerca a este mundo en el que estoy viviendo. ¿Y cómo se refleja dentro de lo que usted ha escrito, ha trabajado? ¿En algún ejemplo? A mí me parece, digamos que hay un estudio que yo estoy haciendo que es muy interesante sobre la ciencia ficción colombiana. Y lo que yo encuentro, por ejemplo, de la ciencia ficción colombiana, uno de los grandes ejemplos, es cómo hay 2 elementos que van a marcar muchos ciertos escritos de la ciencia ficción. Uno tiene que ver unas narrativas que tienen que ver con la estratificación social, por ejemplo, aquí en Colombia, y cómo eso conlleva pensar otros mundos en donde esas estratificaciones están más fuertes. Y el otro tiene que ver la guerra, es decir, toda la guerra que se ha vivido en los últimos 50 años aquí en Colombia conlleva también una serie de deformaciones en donde esa guerra, por ejemplo, se lleva a otros planetas o se lleva a otros espacios de los zombies, de los extraterrestres, etcétera, justamente para mostrar, dar la vuelta y mostrar la realidad de la guerra sin que sea realista. Y eso me encanta, creo que es lo que me gusta. Miguel, ¿de qué se trata la caja de
De los cómics. La Caja de los Cómics nació como un podcast en Blue Radio, en donde yo trabajo, emisora. Hago periodismo normal, noticia día a día, toda la cosa, pero se abrió un espacio para darle vitrina a todas estas nuevas culturas que se están moviendo. Las redes sociales, los podcasts, los blogs han hecho que todas las personas que seguimos todo este cuento tengan como un poquitico más de conexión y se pueda conocer más gente y se pueda compartir más. Entonces la Caja de los Cómics nació como con eso, para ese espacio de debate, espacio de hacer reseñas de libros, de cómics, de películas. Pero sí, la idea es esa, y la idea es acercar a la persona que tanto le gusta mucho como al que no le gusta mucho pero le parece chévere. Porque hay que pensar también que nosotros somos muy apasionados en todo esto, pero en parte qué rico que la gente que no es tan apasionada también lo disfrute. Por supuesto. ¿Cierto? Claro. O sea, no todo puede ser como, por ejemplo, las personas que son muy aficionadas a un tema, por ejemplo, Star Wars, Star Trek, entonces con las nuevas películas, que es que nos están volviendo nada, acabaron con mi infancia. No, o sea, la idea no es esa, la idea siempre en medio de todo esto, claro, es cuestionarse y todo, pero en últimas es divertirse. Y la idea es divertirse y pasarla bueno con esto. Entonces ahí está la invitación y de ahí nació todo esto. Hola, nosotros somos los Geekster, él es Julio César Escobar. Y él es Diego Bolaños. Nosotros somos un par de geeks que hemos llegado a Link a hablar de cosas que nos divierten mucho, nos entretienen mucho, tecnología, ciencia, cine, todo aquello desde una perspectiva muy divertida. Videojuegos, análisis, cultura pop, todo eso aplicado a toda la tecnología y los temas que ustedes encuentran en Link. Estamos en el lugar indicado. Porque es una buena época para ser geek. Y en este caso hay algo que nos parece muy apasionante y es la ciencia ficción. El personaje de Jeff Goldblum en Jurassic Park juega con el tema de la teoría del caos, que es cierta, pero lo aplica muy a la película. Entonces en un momento dice la teoría como un asteroide cae en la Tierra. El asteroide mata a los dinosaurios, el hombre llega a la Tierra, el hombre crea al dinosaurio, el dinosaurio se come al hombre y después la coprotagonista dice, la mujer hereda la Tierra. ¿Eso te sirve para levantar chicas o algo? No, nunca. Ah, ok. La primera, la que del 93 más o menos, esta película que juega con la idea del ADN de un mosquito picó un dinosaurio y quedó enredado ahí como en una miel prehistórica y ahí, de ahí le sacan la sangre al mosquito y pueden hacer dinosaurios. Pasan muchas cosas interesantes en Jurassic Park, pero la ciencia no es precisamente la más acertada de ellas, planteando que los velociraptors tenían el tamaño de un pollo o que tal vez del ADN de un mosquito, de la sangre de un mosquito, sacar 15 especies de dinosaurios no se puede, no funciona. Tiene sentido. Pero hay películas que sí han jugado con esto muy bien. Gattaca lo hizo también en la década de los 90. Claramente no estamos hablando de una sociedad neonazi en donde se buscan cuáles son los embriones más débiles y se eliminan. No, estamos hablando de ciencia muy bien aplicada en el caso de la revisión genética, el código del ADN y poder entender si tenemos buenas fortalezas genéticas o no. Es un poco enfermo, incluso si usted lo piensa, porque hemos llegado al punto de que algunos investigadores quieren crear un ser humano a partir del ADN. También es una forma de buscar incluso la cura del cáncer, poder encontrar el mapa genético actual de una persona. O cosas más divertidas e interesantes que es tener super bebés. Imagínense tener un hombre con la belleza de Julio, pero pelo, además sería genial. Con mi extensa cabellera. Gracias. Ese es el punto de la ciencia aplicada y eso hoy en día, dependiendo de la plata, puede ser posible, plausible, probable. Pero hay cosas que no tienen el menor sentido. Vámonos a uno de los grandes mitos de la ciencia ficción y es el... Sí, claro. Vengador del futuro. Arnold Schwarzenegger. Y ya sabemos todo lo que pasa en esa película. Pero, ¿en cuántas películas, piénsalo en este momento, han visto que el astronauta o la persona que se encuentra y que sale de la atmósfera se quita el casco o es violentamente arrojado y de repente su cabeza explota? Hasta en los Simpsons pasa. Eso no es ciencia real, porque digamos que usted resulta en el espacio, no sé cómo, pero alguno de los dos puede pagarlo. Resultar en el espacio. Va a ir un paisa. Cuando usted resulta no teniendo el casco, tiene más o menos unos 15 segundos de conciencia en los cuales, dependiendo si usted sacó el aire de sus pulmones, pues puede medianamente sufrir una muerte muy dolorosa
cosa que implica la extracción completa del oxígeno en su sangre, de todo su tejido, se va quemando un poquito, pero eso de que le estalla la cabeza no tiene el menor sentido. De hecho, en Odisea al Espacio aparece una caminata espacial de unos 30 segundos que ya iba exagerando un poco. Así es, si nos hacemos un poco a la idea y tratamos de encontrar algunas películas que experimenten un poco con esta idea y que jueguen a partir de ciencia estudiada real, ese es un gran ejemplo, Odisea Espacial 2001, que además le tengo un dato súper ñoño. El villano de Odisea Espacial 1, que es precisamente el robot, la inteligencia artificial, HAL se llama HAL porque son las letras inmediatamente antes en el abecedario de IBM. Así de analíticos son en este tema de la ciencia ficción los que se la toman en serio. Por ejemplo, Interstellar de Christopher Nolan es un gran ejemplo de una película de ciencia ficción que se toma muy en serio las leyes de la física en cuanto a lo que puede aplicarse a una película actual. We must confront the reality of interstellar travel. Tiene un libro, lo escribió Kip Thorne, el Caltech, o sea, la película está hecha para hablar de ciencia y es ciencia aplicada a favor de Hollywood. Es el caso de películas como Deep Impact, Impacto Profundo, una película que nadie vio en cine. Es del 97, es con el Elijah Wood. Yo me vi Impacto Profundo. Yo también me la vi, pero pues ¿cómo le ibas a competir a Armageddon con Asteroide y Nuclear y Bruce Willis? Until it hits. Sí. ¿No? Eso tiene que estar incluido, ¿en serio? En el caso de Deep Impact, de Impacto Profundo, la ciencia sí es mucho mejor, no tan exitosa ni taquillera en cine, porque como lo dijo un astronauta de la NASA y varios expertos, es un gran ejemplo, casi una lección universitaria de la física y el movimiento de los cuerpos y asteroides en el espacio. Cómo cae, cómo golpea, cómo se genera una gran marea y un tsunami por toda la Tierra, está muy bien aplicada. Y de hecho también es muy acertada en que la única posibilidad que tenemos es reventar a bombazos un asteroide, tanto en ese año como hoy en día. Y también tiene razón en que seguramente el asteroide va a caer sobre agua. De la Tierra, la mayoría es agua. 70%. Así que pocas opciones. Eso es ciencia muy bien aplicada y son varias cosas que nos entrega la ciencia ficción. Alejandro, ¿cómo analiza usted el aporte que viene haciendo la animación al género de la ciencia ficción? Digamos, le ha permitido quizás, digamos, materializar o hacer, digamos, más vívidas cuestiones que antes simplemente estaban en la imaginación. Pues la ventaja que tiene la animación es que precisamente permite crear mundos completamente ficticios de la nada. Entonces permite que uno pueda romper leyes de la física, puede construir realidades que de pronto desde otras perspectivas no son tan viables. Lo que pasa es que obviamente cuando la gente habla de animación piensa solamente en dibujos animados y pues digamos que animación hay en cualquier tipo de producción en donde el producto que se genera no es necesariamente filmado en tiempo real. Entonces uno ve, los Avengers tienen mucha animación, aunque se parezca a una película de acción en vivo, pero realmente detrás hay un montón de trabajo de animación. Entonces creo que de una otra manera la animación se ha permitido la consolidación de esos mundos ficcionales y pues cuando hablamos de ciencia ficción le permite construir realidades de una manera mucho más cercana, más nítida. La construcción que uno plantea hace que la gente pueda ver casi que factible lo que de pronto en un momento idealizado a través de palabras en un texto es un poco abstracto de comprender. Eso es lo que permite, digamos, ese tipo de género y creo que sí ha terminado. Se hubiera vuelto loco, digamos. Él alcanzó a ver muchas cosas cercanas a ese tipo de elementos. Obviamente uno ve que la animación que uno ve por acá, muy hollywoodense, muy americana, sí, tiene ciertas lógicas, pero cuando uno se remite a Europa Oriental y ve animación muchísimo más antigua que la que nosotros alcanzamos a ver aquí, digamos, en los años 80, y empieza a ver autores que hicieron cosas muy extrañas, muy particulares. O sea, algo alcanzó a ver. Sí, entonces digamos que él sí alcanzó a ver ciertas cosas, pues todo lo que es Europa Oriental y Rusia tienen sus desarrollos en animación más interesantes de lo que creemos. Fíjense usted. Y hacen cosas mucho más interesantes, como por ejemplo todo lo que hizo Asimov en ciencia ficción, es básicamente un estándar hoy en día de la robótica. En instantes regresamos aquí en Link 2.0.
Yo creo que el valor que más muestra la serie es la tolerancia. El hecho de que seamos distintos, que nos veamos distintos, que pensemos distintos, que no necesariamente significa que tengamos que odiarnos, ¿sí? Que podamos llevarnos bien con personas que no sean parecidas a nosotros, que no tengan nuestros mismos rasgos faciales, raciales, personalidades, sexualidad, modo de pensamiento, ¿sí? Que sepamos tolerar a las personas y sepamos mantenernos juntos en un mismo sitio sin tener que atacarnos. Pues yo creo que lo más importante de Star Wars también a mi concepto personal es como ese manejo de las emociones y la dualidad, ¿no? Que en el mundo siempre existe una dualidad y cómo se llega a un equilibrio entre el bien y el mal, entre lo negro y lo blanco, cómo llegar a un punto medio entre los dos extremos. Hace unos años, en una batalla legal entre Apple y Samsung por una patente, la empresa surcoreana utilizó una escena de 2001, una odisea en el espacio, como argumento para demostrar que el concepto de tablet no lo inventó Apple, sino el director Stanley Kubrick en dicha película más de 40 años atrás. Esto mucho antes de que Steve Jobs lanzara al mercado el primer iPad. Quiero preguntarle a ustedes cómo analizan esa influencia mutua entre ficción y realidad, que pues lo vemos cada vez, la vemos cada vez más materializada. Quiero arrancar con usted, Alejandro. Pues mira, para mí los escritores de ciencia ficción son personas que no solamente son escritores o literatos, sino que tienen una visión prospectiva frente a sus realidades de una manera práctica. Y aterrizan muchísimas de las cosas que de pronto parece que ellos sacan a flote porque es muy popular esta forma narrativa de construirlo, pero que muchos inventores, digamos que tradicionales, están haciendo a su vez. Cuando nosotros vemos todo lo que planteó Vannevar Bush en los 40 sobre lo que sería el Memex, plantea una mesa hecha con microfilms, palancas y un montón de pantallas en donde los investigadores podrían compartir archivos, buscarlos dentro de su propio escritorio y compartirlos con otros investigadores en otras partes del mundo. No tenía la manera de decir que era un computador conectado por internet, pero él ya planteaba las lógicas como un investigador que participó en el proyecto Manhattan. Entonces ese tipo de cosas, digamos que no están tan lejos de la lógica que está planteándose, sino que en muchos sentidos son susceptibles a realidades que están latentes, que están pasando, tendencias hacia donde van las cosas, y lo que pasa es que realmente están sucediendo. Si uno ve los textos de Marvin Minsky sobre lo que es inteligencia artificial y robótica, pues esto lo estamos viendo desde hace muchos años en ciencia ficción, pero ahora ha llegado a aterrizarlos, y él encontró un término que se llama, por ejemplo, wetware, que tiene que ver con estas interfaces que son más difusas, en donde al sonreír una cámara te toma la fotografía automáticamente, pero resulta que años atrás Rudy Rutger escribió un texto que se llamaba Wetware, una trilogía sobre robots con carne, que eran una especie de híbridos robóticos, medio cyborg, medio monstruo, que terminaron siendo parte de esta lógica del discurso, y ya hoy en día es una realidad. Está el hardware, el software y el wetware, y estamos trabajando con interfaces ápticas e interfaces análogo-digital. ¿Hay de alguna manera un científico o un conocimiento científico detrás del creador de las historias de ciencia ficción? Y se lo pregunto porque este primo del que le hablaba siempre criticaba que las pistolas láser en realidad no podrían disparar el láser como lo hacen por una cantidad de factores de la física, etcétera, etcétera. Pero si bien le entiendo a Alejandro, el hilo de su idea es básicamente que hay un conocimiento de la ciencia para plantear estos otros escenarios que nos imaginamos, pero a partir de ciertas lógicas de la vida presente, Rodrigo. Hay una cosa ahí que me gustaría decir. Generalmente se clasifica dos tipos de ciencia ficción, una ciencia ficción dura y una ciencia ficción que se llama blanda. La ciencia ficción dura es una ciencia ficción que utiliza, por ejemplo, elementos típicos de las ciencias, la matemática, la física, la química, para tratar de observar cómo eso viene en un mundo prospectivo, justamente hacia el futuro, como lo que se va a cumplir. Volar, por ejemplo. Por ejemplo, las máquinas, lo que estaba justamente hablando, o sea, las máquinas, las holografías, etc. La ciencia ficción blanda, que es una ciencia ficción que en lo particular me gusta muchísimo más, tiene que ver con ciencias sociales, filosofía, sociología, psicología, antropología, etc., que también son ciencia. Entonces, a mí me parece que esa conexión entre la realidad y la tecnología tiene que ver con esa posibilidad que tienen también los autores, no solamente de tener un conocimiento científico de base, ciencia dura, digámoslo así, sino también una previsión casi que epistemológica, digámoslo así, filosófica, sobre cómo esta tecnología nos va a afectar. Entonces, uno no puede alejarse de la forma en la cual los humanos, o en general un grupo humano, ve la tecnología hacia el futuro. Así
una tecnología puede ser vista, por ejemplo, en una época de la humanidad como algo terrible. Es decir, la tecnología nos va a, no sé, los robots nos van a quitar el trabajo, o una visión positivista en donde los robots nos van a ayudar a ser mejores personas. Entonces, esa relación, por ejemplo, basta pensar en el fenómeno Black Mirror, por ejemplo, en donde como en Black Mirror hay una visión sobre la tecnología y sobre el manejo de la tecnología y la tecnología sobre el sujeto. Pero de muchas partes de lo social. Exactamente. Entonces, esa relación no solamente para mí tiene que ver con la ciencia ficción dura, que es esta posibilidad de todo lo que hicieron en el quizás es la que todos entendemos por ciencia ficción, el grueso de las personas, pero aquí nos damos cuenta que hay otra. Hay muchísimo, claro. Y es ver la tecnología y la sociedad y lo social, cómo se relacionan también. Miguel, ¿qué tecnologías, digamos, que se han imaginado, hemos visto en la ciencia ficción, se han adaptado a la realidad? Algunas que por lo menos le llamen la atención. Arrancando desde el reloj de Dick Tracy. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de Dick Tracy, el personaje este de los cómics? Detective, gabardina amarilla, sombrero amarillo y un reloj por el cual se comunicaba. El Apple Watch. El Apple Watch, pero en 1930 y pico. Por un lado. Otra más reciente. En 1966 se estrenó Star Trek, que es el viaje a las estrellas, como lo conocimos acá, el señor Spock, el capitán Kirk, toda esta cosa. Resulta que no hay otra serie, no hay otra saga, no hay otra película, libro, que haya traído tantos avances tecnológicos o cosas que sean tan cercanos para nosotros en este momento como esta serie. Comenzando, me llamaba mucho la atención ahorita el ejemplo de Odisea en el espacio. Sí, la tableta. En el 66, dicen, y tengo muchos amigos trekkies que dicen que en el 66 fue la primera vez donde se vio una tableta, donde le podrían dar comandos a una pantalla gigante, que tampoco, que eso ahora la tenemos ahí, antes no. Los intercomunicadores, que son los celulares que tenemos ahora todos nosotros. Inclusive el aparatico que se me olvida el nombre en este momento, no soy tan tricky, yo soy más de Star Wars, menos de Star Trek, pero bueno. El aparato con el que McCoy, que era el doctor de la nave, le hacía el scan a los enfermos para ver qué era lo que tenían. Inclusive esto también ya se puede hacer, que son los tags que a muchas otras personas les hacen. Y en el 66, en el 70 eso era ciencia ficción. O sea, eso era casi que impensable que en algún momento alguien pudiera comunicarse así. O sea, de todo lo que nos ha mostrado Star Trek, creo que solamente nos hace falta la teletransportación. Y no estamos tan lejanos. Y no estamos tan lejanos. ¿Cuál le gustaría? Aquí Miguel nos dio un gran catálogo de las que se han hecho en realidad, pero si usted dijera, bueno, unas que bien sea veo factibles o quisiera ver hechas realidad. De lo que me gustaría que sucediera de pronto un poco, pensando en Bogotá también, no sé, los carros voladores, un poco tener la posibilidad de trabajar. Ya hay vehículos derivados de esta lógica de los drones, que han empezado a volverse mucho más viables y posibles, entonces como mini helicópteros, no tanto pues carros así como con potencia de plasma, pero sí que ya empiezan a ser viables estas visiones un poco fantasiosas de 2001, en donde todo el mundo ya estaba yéndose a Júpiter, pero bueno, estamos un poco lejos todavía de viajar en viajes comerciales a Júpiter como tal. Rodrigo, usted... Bueno, ¿qué le gustaría ver o qué podemos ver? Lo que pasa es que últimamente la ciencia ficción está yéndose hacia un lugar muy particular que tiene que ver con la ciencia ficción ecológica. Es decir, los grandes problemas que se enfrentan hacia el futuro tienen que ver directamente con la ecología. En un libro como La chica mecánica de Apollo Bacigalupi, por ejemplo, que es ya un libro de hace unos cuantos años, hay unas formas de preservación de genes de semillas para que no se pierdan. A mí me parece que eso es lo urgente. Es decir, de lo que está hablando, por ejemplo, la ciencia ficción ahorita, y hay libros colombianos, por ejemplo, que hablan de eso, ¿no? Hay un libro de un autor colombiano que se llama Después de la ira, por ejemplo, que habla sobre las semillas transgénicas y todo lo que se está ocurriendo con eso. Por supuesto. A mí me parecería que el avance tecnológico que a mí me encantaría poner ahí es mucho más dirigido hacia una preservación ecológica de genes de semillas que se están perdiendo, más que los procesos, digamos, más de transporte, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso es algo que está ahorita como a la vanguardia de la ciencia ficción y a lo que hay que ponerle mucha atención. Muy interesante. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos con más de Link 2.0.
nanotecnología me gustaría que se hiciera realidad. La nanotecnología aplica como tipo Iron Man, me parece el carajo. Los carros voladores. Teletransportación. En plan tipo Jumper, por ejemplo, que con una foto ya tú puedes ir de uno a este lugar y te ahorras muchas cosas, el transporte, el tiempo, puedes dormir más, puedes estar en tu ciudad o volver a tu pueblo natal, en mi caso, Bucaramanga o así. Las telarañas de Spider-Man. Los brazos de Doctor Octopus. A mí me encantaría tenerlos porque me facilitaría, no tendría que hacer mucho ejercicio. Podría caminar y avanzar muy rápido, podría escalar las paredes tales, podría ver a mi espalda, entonces si alguien viene a atracarme o algo, podría defenderme, ¿cierto? O tipo las naves como Han Solo, el halcón milenario, o como los animes de mecha, como Code Geass, o sea, tipo las naves espaciales y así. La tecnología Warp de Star Trek para viajar más rápido. Porque le gana Transmilenio, o sea, quien no quiere eso, un transporte acá. O si es posible también viajar a través de universos paralelos, o así fuera sencillo, poder llegar de aquí a otro país en menos de un segundo. Pues a veces son ideas difíciles, pero yo creo que como vamos bien en la investigación de eso. Me gustaría tener un sable de luz real porque podría partir cosas por diversión. La inteligencia artificial ha fascinado por décadas a quienes escriben historias de ciencia ficción. Un ejemplo reciente es la película Ex Machina, que cuenta la historia de un joven ingeniero encargado de hacerle el test de Turing a una robot que utiliza Machine Learning para aprender hasta los más mínimos detalles del comportamiento humano. ¿Por qué nos intriga tanto? Y voy a arrancar con Alejandro. ¿Por qué nos intriga tanto la idea de crear seres pensantes? ¿Por qué? Porque esto es como... Bueno, eso es un mito atávico gigante, eso es como irnos a todo este mito del síndrome de Frankenstein, que tiene que ver con el hecho de la creación. El poder más grande que se puede llegar a tener es crear un ser que realmente pueda llegar a idealizarnos como si fuéramos sus propios dioses. De otra manera, hay muchos autores, desde Mary Shelley, que empieza con esta construcción del Prometeo, y llegar a todo lo que ha sucedido en términos prácticos, y Isaac Asimov con todo su Yo Robot, con todo lo que pasa en sus cuentos clásicos, pues creo que nos tiene involucrados en un asunto que hoy en día es muy particular. Es decir, queremos crear estos seres pensantes, pero nos da miedo lo que pueda resolverse. Todo este asunto de los apocalípticos e integrados, quienes creen que la tecnología nos va a destruir, otros que la tecnología nos va a salvar y es la heredera nuestra en la historia, es algo que es muy fascinante porque de otra manera nos remite a algo mucho más antropológico que tecnológico. Realmente es cómo fuimos creados, de dónde venimos, y eso daría un poco de paz y de calma espiritual hacia dónde vamos y quiénes somos en el universo, porque si somos capaces de crear vida significa que alguien sí nos creó y tenemos un sentido de existencia. Bueno, es un poco muchísimo más complejo, y ahí se mete la tecnología, porque de otra manera la tecnología, desde el momento que hicimos la rueda, se ha convertido en nuestra forma de decir existimos y somos capaces de ser más de lo que simplemente la naturaleza nos ofreció. Pero estoy totalmente de acuerdo, tiene que ver con hasta qué punto nosotros podemos encontrar o podemos crear una máquina, es decir, algo que sea artificial, que tenga la capacidad de pensar que tiene un ser humano. Y estoy totalmente de acuerdo, es decir, hasta qué punto eso nos lleva a una pregunta por nosotros mismos, es decir, qué conforma nuestro pensamiento, por un lado, la forma en la cual nosotros concebimos el mundo, y por otro lado también tiene este síndrome de Frankenstein sobre nosotros como creadores y que la creación nos supere. De todas formas, somos, y yo creo que la ciencia ficción lo ha demostrado, una sociedad bastante antropocéntrica, en donde nosotros nos conformamos como el centro del universo, que somos los capaces de crear aquello otro, pero ¿qué pasa si eso otro se sale de nuestras manos y está sobre va mi nosotros? pregunta, y un poquito para traer a Miguel a la discusión, es ese finalmente el temor que tenemos con los robots, es que hereden nuestras virtudes y nuestros defectos, el engaño, la mentira, el odio, la rabia, Miguel. Es que es más eso, es como el que pone cachos, pero no le gusta que se lo pongan, ¿cierto? Entonces, yo creo esta vida, yo creo esta forma de vida, y se está portando igual que yo, ¿cierto? Tiene todas mis
movimientos, mi manera de pensar y toda la cosa, pero cuando ya está muy igual que yo, tampoco me llegues hasta ahí. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han visto una serie que están pasando ahorita, se llama Westworld, como inclusive en uno de los puntos en la segunda temporada se hace algo parecido al test de Turing. El test de Turing, lo que hablabas tú ahorita, es un test en el que un humano se sienta al frente de una pantalla y se pone a hablar con un robot, todo en texto. Y otro humano está revisando y va mirando a ver hasta qué punto de verdad está el humano, o sea, hasta qué punto se da cuenta que si es humano o no es humano. Eso empezó como por allá en el 60 y pico, un señor Alan Turing se lo inventó. Los que saben dicen que todavía eso está en pañales y que se podrá quebrar en algún momento por allá en 20 años. Hasta ahí, normal. Pero, bueno, normal en medio, entre comillas, porque pues, eso no se entiende muy fácil, pero la cosa con la creación es que lo que decían ustedes ahorita, sí, en qué momento se me sale de las manos y en qué momento se va a volver contra mí. Y eso no solamente en la robótica y en la inteligencia artificial, también en campos como la clonación, por ejemplo, la clonación humana, que digamos que no está tan avanzado, seguramente sí o algo, pero es lo mismo, es como el mismo dilema. ¿En qué momento se van a voltear contra mí? ¿En qué momento esto que está para ayudarme, que yo lo creé para hacer, para que sea más o menos como una herramienta, se va a volver en contra mía? Hay un cruce aquí entre cosas casi religiosas con cosas muy técnicas. Exacto. Entonces, por ejemplo, hablan de lo que es el tema del daño original, lo que nosotros llamamos el pecado original en religión cristiana. Sí. El daño original es que nosotros creamos matemáticas muy imperfectas. O sea, realmente nosotros creamos matemáticas que tienen un montón de vacíos entre 0 y 1. No existe simplemente 0 y 1. O sea, hay un infinito de números que cuando se convierten en programación aplicada a computadores, inteligencia artificial, entonces ya la imperfección está metida por dentro. Crear o pensar en una máquina es una discusión larga. Una máquina que por sí mismo piense ya tiene el daño del humano que le metimos adentro, el pecado original ya está ahí. Y entonces ella va a seguir replicando estos conceptos a partir de un error que nosotros le implantamos, desde nuestra muy básica forma de pensar la máquina. Claro, ella va a pensar por sí misma y crear nuevos robots con defectos como nosotros. Quería aportar. Sí, no, simplemente estaba pensando que hay otra cosa ahí. Es decir, es que conlleva muchos problemas. Y me parece que eso también está velando o develando una serie de jerarquizaciones en las cuales nosotros no queremos crear algo que evolucione o que dé un salto evolutivo tal que nos deje a nosotros atrás. Es decir, claramente nosotros consideramos, en el mismo concepto del antropocéntrico, que nosotros estamos en un nivel, por ejemplo, diferente al de los animales. Nunca dejar de ser el centro. Exacto. Entonces, si algo nos supera, es decir, si hay un salto evolutivo, y ese salto evolutivo permite que esa inteligencia artificial, que puede tener o no tener el error, pero que sea mejor que nosotros, entonces, ¿en qué momento hay una especie de jerarquización en donde nosotros venimos a ser como lo menos de lo social, que es, por ejemplo, en cómics está X-Men, por ejemplo, que es justamente el centro del problema, que es un problema de jerarquización social. Que es, por ejemplo, y en ese punto llegan muchas películas, llegan muchas películas como, por ejemplo, Matrix, que nos muestra un futuro ya distópico vuelto nada, en el que el ser humano está siendo arrasado por las máquinas, porque las máquinas mismas se dieron cuenta que el ser humano es el que está haciendo daño, igualmente en Terminator, igualmente en muchas películas y muchas... ¿cómo se puede decir? Muchas historias que es lo que muestran, que el humano realmente es el que está haciendo daño y para acabar el daño hay más o menos resetear. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos con el cierre del capítulo de hoy. Mi nombre es Juan Pablo Silva y soy el creador de la editorial Go Up Comics. Soy ilustrador, diseñador gráfico y también soy editor de la editorial. Este cómic es creación de dos artistas, uno de Bogotá y uno de Barranquilla, de Daniel Grave, que es el escritor, y Roberto Medina, que es el dibujante. Es una historia que trata del futuro, es una historia de ciencia ficción donde nos cuenta un concepto donde las personas son controladas por chips, los sentimientos de las personas, y pues llega un hacker, que es este de acá, y quiere romper con todo ese esquema del sistema que están creando y que es injusto. Es un cyberpunk, es ambientado en un futuro, pues no sé si muy lejano.
donde se propone pues que la humanidad ya ha perdido su propia humanidad mediante la tecnología. Entonces se ponen chips para suprimir sus emociones. Entonces si uno no quiere estar triste, pues entonces usa un chip para suprimir la tristeza. Si uno pues quiere más inteligencia, pues se pone un chip para aumentar su inteligencia, y pues así es el concepto de este cómic. En particular me gusta como esa mezcla de la tecnología con lo humano, cómo se rompe el sistema, un sistema biológico que es el de nosotros, y se le implementa un sistema pues digital. Entonces eso me parece bastante interesante. Por ejemplo, las prótesis que son mecánicas y todo ese cuento me gusta mucho de la ciencia ficción, también los viajes espaciales, me gusta también como esa propuesta donde uno puede romper su realidad y llegar a otra realidad, como vimos en la película de Player One, también es bastante chévere. Entonces todo ese tipo de cosas pues me gustan un montón. Me gustaría tener como un dispositivo para sacar hologramas y poder pues interactuar con eso. Sería chévere. Estamos en Link 2.0 y conversando sobre ciencia ficción y tecnología. Alejandro, una buena historia de ciencia ficción lleva necesariamente por dentro un cuestionamiento, digamos, de la naturaleza humana. Pues personalmente creo que no. O sea, obviamente podrá haber muchos autores que de pronto lo que están buscando simplemente es entretenimiento y se apoyan en la ciencia ficción como una forma de representación. Pero creo que la ciencia ficción que más, digamos que, o que yo disfruto y que veo que pues, socialmente es la que más impacta, sí tiene esos cuestionamientos. De otra manera siempre nos remitimos a ciertos códigos morales, a ciertos principios colectivos de asociación. Un ejemplo, Alejandro. A mí me parece que Yo, Robot definitivamente es un cuestionamiento muy puntual. No la película, ¿sabes? Me refiero más al texto, pero digamos que en la película se nota. Y es ese cuento de, bueno, podemos hacer que un robot, se ve más ese texto se ve específicamente en la película Inteligencia Artificial de Spielberg. Pero realmente en el texto cuando se plantea, ¿puede un robot amar a un humano? Eso no es difícil programarlo para que parezca que lo ama. Ahora, ¿un humano se podría llegar a enamorar de una máquina? O sea, podemos enamorarnos de nuestras creaciones, podemos enamorarnos del mundo que habitamos. Es más un cuestionamiento mucho más profundo, y creo que los textos de Asimov, los cuentos cortos de Asimov, son mucho más interesantes en ese sentido, porque reflejan una naturaleza que a veces es un poco compleja. O sea, somos frágiles y ante las máquinas nos sentimos impotentes porque ellas la tienen más clara. ¿Qué libro o película le podrían ustedes recomendar a una persona que iniciarse en estas lides de la ciencia ficción? Yo creo que Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne es un libro maravilloso, es un cuento lindísimo y que lo empieza a acercar a uno a todos esos mundos, a toda esa ciencia ficción de mundos que existen debajo de este mundo y que sí pueden, que de verdad pueden subsistir y que realmente es una gran historia. Aparte que Julio Verne es, digamos, que uno de los papás de todo este cuento. Alejandro. Para mí creo que estoy de acuerdo en ese libro, pero también creo que 20.000 leguas de viaje submarino, con todas sus lógicas, la lógica del submarino, lo que sucedía, es algo que me parece que sí marcó mucho en mi infancia. Y creo que es un muy buen punto de partida. Creo que Verne de por sí es un muy buen punto de partida por las lógicas. Si bien él escribió en una época ingenua para nosotros actualmente, pero sí escribió con unas lógicas muy interesantes. Yo hago toda una especie de movimiento por la lectura de la ciencia ficción latinoamericana. Porque me parece que si bien nosotros tenemos una serie de referentes en Estados Unidos y en Europa, es posible entender cómo es nuestra relación con la tecnología más cercana en Latinoamérica. Y por eso yo recomendaría La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, que es un texto de 1930, es una novela de 1930 más o menos, y que tiene una pregunta sobre cuál es la relación que tenemos con la imagen y cómo esa imagen, de cierta manera muy parecida a Ex Machina, lo que estaban diciendo, pero en otro espacio y en otro lugar. Pero, por ejemplo, no sé, el protagonista es un chico venezolano que llega a una isla. Ese tipo de acercamientos me parece que podrían ser
muy interesantes para alguien que empieza porque encuentra un reflejo mucho más cercano. Yo diría La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Sin demeritar el valor de la lectura y de leernos ese libro, pasemos a una película brevemente, ya nos vamos. Inteligencia Artificial, la de Steven Spielberg, la de 2001-2002 creo, me parece que es. Y Volver al Futuro, que usted la No, pues que Volver al Futuro. Yo iba a decir Volver al Futuro, definitivamente Sí. es popular, es muy fácil de digerir y tiene un enganche directamente con las personas. Rodrigo. Nada, Blade Runner, tengo que decirlo. Es decir, fue lo que empecé, con lo que empezó todo para mí, así que ya está. Pues a los tres, muchas gracias por estar acá. Realmente creo que pues en lo personal lo disfruté mucho, estoy seguro nuestra audiencia también. Una hora fascinante, podríamos hacer varios programas. Muchas gracias. Gracias. Desde viajes espaciales hasta viajes en el tiempo, quienes escriben las historias del género de ciencia ficción no solamente han imaginado cómo podría ser el futuro, también han inspirado a otros a hacer esas visiones realidad. En 2012, por ejemplo, la revista Smithsonian publicó una lista de invenciones inspiradas por la ciencia ficción, entre las cuales está el submarino imaginado por Julio Verne, la energía atómica producto de las historias de H.G. Wells y el teléfono celular inspirado por la serie Viaje a las Estrellas. A ustedes, ¿cuál es la historia de ciencia ficción que más les gusta? ¿Y cuál tecnología les gustaría que fuera realidad? Nos vemos en una próxima emisión de Link 2.0, Experiencias Conectadas.